el lunes, pero teníamos una situación extraordinaria. Tuvimos a los dos candidatos a la dirigencia del PAN y no coincidían sus fechas, ¿no? Porque ya sabes que andan de gira, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas gracias. Y además, hoy es un día importantísimo. Hoy, 1 de octubre, toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Emilio Álvarez y Casa, bienvenido, gracias. Azucena, qué gusto saludarte. Buenos días. Y a quienes nos escuchan, hoy día de asueto. De asueto, sí. Medio hacia la ciudad, no tanto. Ajá. Y al maestro Zamora le saludamos. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, Azucena, muy contento de estar aquí contigo, también con Emilio, en un día que es histórico. Es histórico, sí, primero, porque es la primera presidenta mujer en México. Correcto. Eso ya por sí solo tiene un peso muy importante en este parteaguas, Emilio. Sí, sí lo tiene. Y vienen dos momentos importantes en la historia del país. La primera es el balance de este sexenio, Azucena. Porque lo que toca sí es hacer un balance de lo que fue el gobierno de López Obrador. El segundo momento será ver el arranque de este gobierno. Me voy por el primero. Yo quiero definir el gobierno de López Obrador esencialmente con 4 características. El primero es el gobierno del abandono. Abandonó la seguridad pública, abandonó la salud pública, abandonó la educación pública. Irónicamente, este gobierno es el espacio de pérdida de lo público, te diría como segunda idea. Porque perdimos salud, perdimos educación, perdimos, por ejemplo, años de educación. Estamos ahora en los niveles de educación de los 70s. Sí. Perdimos, ayer lo consignaba el Universal. Perdimos espacio público, perdimos diálogo público. Decía ayer la Universal, organizaciones civiles, especialistas y extitulares de la Secretaría de Educación aseguran que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró un retroceso en materia educativa, se redujo la matrícula en más de 1.600.000 estudiantes. Es así. El aprendizaje se retrocedió a niveles de hace 20 años y disminuyó la inversión en el sector. Por eso te digo que en este particular perdimos seguridad pública, perdimos educación pública, perdimos salud pública, perdimos diálogo público. La tercera idea que yo quisiera dejar con mucha claridad es, hubo traiciones muy dolorosas. La militarización, la primera de ellas. El hecho que López Obrador haya firmado la reforma constitucional de la militarización como último acto de gobierno, me parece que los va a perseguir. A esa izquierda que luchaba contra la militarización, yo le aplaude. Y la cuarta, voy a poner las cosas que me parecen positivas para que no quede la idea que todo negativo. Como traición, dejarías la militarización. Y víctimas. La traición a las víctimas. Desaparecidos. Les dio la espalda a las madres buscadoras, no recibió a las víctimas, medicamentos. O sea, no cumplió su palabra y el mejor testimonio es el de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es en sus palabras, Azucena, no son mis palabras. ¿Qué me parece destacable? El tema del salario. Eso me parece destacable. Me parece destacable que incrementa la base de contribución fiscal. Eso también me parece destacable. Y me parece destacable que se incluyeron en la reforma algunos elementos de democracia social. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, inclusión de los afroamericanos, por ejemplo, paridad en términos de la presencia, la obligatoriedad de las mujeres en todos los cargos, o por ejemplo, algunos elementos que tienen que ver con intentar reducir brechas de desigualdad. No me gustan mucho las formas en que se implementaron los programas sociales, no acompaño porque creo que hay detrás una maniobra electoral, no una garantía de derechos. No basta la transferencia financiera para garantizar derechos, Azucena. A ver, Israel, ¿qué dices? Ese es el balance de Emilio Álvarez y Casa. Yo creo que es una visión muy particular de la oposición, que representa no la opinión de la mayoría. Hoy el Financiero y también de Las Heras o Demotecnia. Hablé hace ratito con Rodrigo. Sí, y ellos demuestran lo que opina el pueblo de México. Una parte del pueblo de México. No, sí. Bueno, el 60%, o sea, Correcto. de cada 10, 6 Correcto. dicen que este gobierno tienen muchas esperanzas en él. Y esas esperanzas están basadas precisamente en los resultados que dio el gobierno del presidente Andrés Manuel. Por eso 60 dicen que va a ser incluso mejor el de la doctora Claudia Sheinbaum y un 30% dice que va a ser igual que el del presidente Andrés Manuel. El 1% restante dicen que va a ser peor o que no opinaron. Sí, sí. Entonces, prácticamente 9 de cada 10 dicen que va a ser igual o mejor. Sí. Eso es el reflejo de lo que opina. Eso es opinión. Esa es una opinión. Está bien, digamos, la gente sigue teniendo... Ahora, ¿qué pasa en todos los arranques de gobierno? ¿Cuál es la realidad? De entrada se rompe
un estigma que tenía el pueblo de México de ser machista. Eso es histórico. No, ojalá. Durante décadas se pensó, yo te lo puedo decir, en mesas que tuvimos durante la campaña, muchos decían, no, es imposible que en México, cuando estaban las internas, decían, es imposible que en México gobierne una mujer. O sea, hasta hace unos meses se pensaba que era imposible que una mujer gobernara México. Entonces se rompe ese estigma que estuvimos cargando de manera injusta como pueblo aquí. También llega una mujer que además es científica, eso también es importantísimo, una mujer que fue graduada con honores como física en la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera que ingresó al doctorado de la ingeniería en energética. Entonces la verdad es que es una mujer muy preparada, que tiene estudios en el extranjero, y eso también hace que el pueblo de México esté confiando en ella, y también sube las expectativas en su trabajo, por supuesto. Ahora, es injusto, por supuesto, calificarla a ella a partir de los resultados de Andrés Manuel López Obrador, pero sí hay que poner una perspectiva. Pues sí, hay un problema de seguridad innegable, Israel. Sí, ¿sí? Según el Financiero dice que la preocupación... la preocupación, la principal preocupación. O sea, existe, hay un problema de seguridad. ¿Hay o no problema? Incluso yo creo que para el gobierno de la doctora Claudia, y ella lo tiene muy presente, la prioridad en este momento en el país es mejorar la seguridad. Eso no cabe duda. A mí me gusta que vaya a ir a Acapulco. Sí, qué bueno, mañana y ojalá que vaya de veras a Acapulco, no a la base naval de Acapulco, como fue el caso anterior. Mira, yo entiendo y por eso voy al segundo momento, Azucena. No se puede uno del todo cargarle toda la bola a Claudia de lo que hizo Andrés, pero el hecho real es que es un fenómeno de continuidad. Yo no vi transición. O sea, estos fenómenos de entrega-recepción, fenómenos de la agenda nueva, honestamente quedó absolutamente desdibujado. La mitad del gabinete es de Andrés Manuel. El Congreso está esencialmente controlado por Andrés Manuel. El partido ahora está, me refiero a Morena, controlado por Andrés Manuel. Y si no fuera suficiente eso, la mayoría de los gobernadores son Andrés Manuelistas. A veces pienso la imagen de la nueva presidenta en dos alegorías. La primera, más en la figura de vicepresidenta, y la segunda, en un elevador que no tiene botones. No se decide dónde se para ni quién se sube el elevador. ¿Lo manejan desde afuera? Pero Azucena, eso es injusto. Ese es un pensamiento que yo veo incluso machista, de decir que la doctora Claudia yo espero que gobierne, yo espero que presidente Andrés Manuel. Yo espero que gobierne. Esos mismos que dicen y que soportan eso son los que decían que el presidente se iba a reelegir y que iba a hacer esto una dictadura y no sé qué. Eso no se cumplió. No se reeligió gracias a nosotros, Israel. No porque López Obrador no haya querido. La realidad ¿Quería es reelegirse? Que no. Claro, o sea, si él hubiera sacado 30 millones de votos en la revocación del mandato, la discusión no hubiera sido el plan B, sino la reforma de la reelección. Eso tenlo por cierto. Mucha gente no sabe, pero cuando el presidente era jefe de gobierno en la Ciudad de México, hubo dos obras que fueron emblemáticas y que todos los que vivimos en la ciudad recordamos. La primera de ellas fue el segundo piso del periférico, que generó mucha polémica en su momento también, y que después vimos todos los beneficios que tuvo, y el otro, el Metrobús, que fue una acción de movilidad importantísima en la ciudad. Ambas fueron diseñadas e impulsadas y materializadas por la doctora Claudia. Lo que podemos decir es que eso acciones... no es preciso, Israel. Es real. No, los dos, tanto el Metrobús y el segundo piso fueron Mira, te lo puedo decir porque yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF entonces. Eso no fue así. Puedes darle atributos a Claudia, pero la discusión, no quiero disminuir su persona. Lo que estoy queriendo reflejar es un hecho político. Ella merece todo mi respeto, aunque no coincida con ella, aunque no considere con ella. Yo claro que quiero que gobierne Israel, nada más no nos confundamos, pero hay hechos políticos inevitables. Y el hecho real mira, a mí me encantará que la capacidad de su formación científica impere y no nos salga con detentes ante las pandemias y no nos salga con cosas de que tengo otros datos. Me encantará que cuando haga oficios no se equivoque, por ejemplo, en la antigüedad que tiene Tenochtitlán, ¿no? Y que esa capacidad científica le sirva para escribir bien el nombre de otros jefes de Estado cuando se pelea con ellos, porque 3 veces tuvo que mandarle la carta al rey de España. Ojalá esa capacidad científica le sirva para que no quedemos en vergüenza en el mundo. Mira, lo que está sucediendo, Azucena, es mucho más profundo. Muchos quisieran que ella rompiera con el presidente Andrés Manuel para que regresáramos a los gobiernos plutocráticos. Ese pasado es indefendible, además, Israel, pero tampoco es defendible el totalitarismo con el que están conduciendo la transición de este país, Israel. En México había, antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una
plutocracia que gobernaba. La plutocracia es cuando el poder lo tienen los más ricos, pero también una cleptocracia, que algunos eran incluso hasta ladrones. Cuando llegó Andrés Manuel, esa era la república que encontró, una república destruida. Sigue, por cierto. Y actualmente esa república, durante este sexenio, se reconstruyó, se le dio un poder real a los ciudadanos, y por eso incluso esos fueron los resultados que se obtuvieron el día en junio, precisamente porque la gente vio que realmente ya tiene el poder, las riendas del destino de nuestro país en sus manos. Entonces, esto que va a hacer Claudia, yo no lo veo incluso como el segundo piso de la transformación. Yo creo que es la segunda etapa de la reconstrucción de la República para que el pueblo de México cada vez tenga más poder. Ahora, esto que dice Emilio Álvarez y Casa, decir, bueno, pues hay un gran número de López Obradoristas cerca de Claudia Sheinbaum, creo que importa incluso visibilizarlo. Me explico, porque si se queda en las sombras, entonces pues la doctora Sheinbaum puede sufrir un sinfín de presiones. Son parte del mismo movimiento. Pero voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con Claudia. Rosa Isela, secretaria de Gobernación. Hay un issue, hay un tema. Supongamos, la Suprema Corte de Justicia decide echar para atrás la reforma judicial. ¿A quién le va a hablar primero Rosa Isela? ¿A Andrés Manuel o a Palacio Nacional? Lo que estoy, y eso tiene que entenderse, a mí me gustará que Claudia ejerza como presidenta. Y así va a ser. Pero lo que yo veo es que hay condiciones reales de poder que apuntan más a Palenque que a Palacio Nacional Israel. Y segundo, mira, la cleptocracia continúa, ¿eh? O sea, la estafa maestra, que fue el peor robo de Peña, quedó chiquito al lado de Segalmex. Y lo que hoy estamos viendo es esa transición en código autoritario. Déjame regresar con eso. Gracias, Israel Zamora, Emilio Álvarez y Casa.